Abrimos el consultorio de bolsa como cada tarde de lunes en Mercado Abierto en Capital Radio. Es momento de saludar a Alberto Iturralde, analista independiente. Hola Alberto, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, muchas gracias. Tengo también que avanzarles, o más bien que recordarles a nuestros oyentes las formas que tienen para participar en este consultorio de bolsa, para intervenir con nosotros. Pueden escribir a oyentes@capitalradio.es, llamarnos al 91 283 33 33 o ir dejándonos notas de audio con esos mensajes en los que nos expliquen las compañías por las que nos quieren preguntar, preferiblemente si son compañías cotizadas fuera del mercado español con el correspondiente ticker para poder localizarlas pronto, a través de WhatsApp, como digo, en el 687-050-600, 687-050-600. Alberto, antes de ir con valores concretos, si le parece, vamos a poner un poco en situación cómo está la escena en las bolsas. Hoy tenemos una sesión un tanto descafeinada porque no hay jornada en Estados Unidos, en Wall Street, tampoco en Londres, aquí en Europa, y me imagino que eso se ha notado bastante en términos de volumen. Hemos visto al IBEX en 9.148 puntos al cierre, ha recortado al final un 0,82%, el DAX con caídas del 0,64% en 15.421 puntos y la bolsa francesa también con descensos del entorno del medio punto porcentual. Y justo hoy ponemos el broche, el cierre al mes de mayo. Vale, sí, en realidad ha sido todo lo descafeinado que se deduce de esos números que nos estabas dando. Y hay algo muy importante, lo venimos explicando todas estas semanas, y es que mientras no haya una sensación de compra por parte de los inversores, de me he perdido la subida, me quiero incorporar, probablemente el mercado no haga techo. Lo más lógico es que no haya ese giro a la baja por ahora del que se habla cuando, sobre todo, se nombra la inflación, ¿no? Durante estos días se ha insistido en ese fenómeno que no consiste en otra cosa que la pérdida del poder adquisitivo, sobre todo del trabajador, y que hace años el Fondo Monetario Internacional, Banco Central, nos quiso vender como algo bueno en pequeñas dosis, lo cual es absurdo. Sin embargo, estos últimos meses hemos visto cómo los grandes gestores, haciendo referencia a ese fenómeno de inflación, explicaban que ellos iban saliendo ya de sus carteras, se iban manteniendo en liquidez, y eso suele generar siempre una sensación engañosa en el especulador, porque el hecho de que Warren Buffett o cualquier otro gran gestor decida vender la mayoría de las acciones de sus carteras no implica que el mercado deba caer ya. Todos los efectos de la inflación normalmente son diferidos, normalmente suele tardar un año o cosas así en producirse todo lo que una masiva emisión de moneda suele generar. Con lo cual, el mercado por ahora sigue sin indicios de giro a la baja, los niveles también siguen exactamente igual que como lo hemos comentado durante estos días. En el caso del IBEX, esa zona 9.350. Hay muy baja volatilidad en el mercado, lo cual es un buen síntoma. Y mientras tanto, ver venir. Lo que sí es muy importante, y ahora vamos a entrar ya en activos concretos, es tener en cuenta algo muy importante que tiene que ver con el mercado español, y es la situación de los bancos. Los bancos son el sector que, habiendo decepcionado durante los 3 años anteriores, desde el año 2018 venían cayendo muchísimo más, tanto BBV como Santander, ahora, a partir ya de octubre, noviembre, tema de las vacunas, fueron el sector que más fuerte subió en España. Los dos han llegado a zonas críticas. Si miramos en el gráfico los niveles que ha alcanzado, por ejemplo, el BBV, 5.13, yo estas semanas explicaba, todavía tiene algo más de margen de subida, todavía se puede estar, no pasa nada, no hay nada grave, todavía no tiene pinta de girarse a la baja. Muy bien, ha llegado ya a esos niveles, esa zona 5.10, 5.15, probablemente marcará zonas de 5.20, es normal, pero ojo, durante las próximas semanas lo normal es que se vaya ralentizando, tanto BBV como el Santander. Tengan en cuenta que la cotización histórica de estos dos bancos, en las zonas en las que ya se encuentran, es un auténtico campo de minas. Hablamos de que en el pasado Santander ya estuvo cotizando en estos niveles en el año 2000, holgadamente, y antes del 98, con lo cual es una zona completa de resistencias y soportes. Y dentro de esas resistencias, por ejemplo, en el caso del Santander, la más importante son los 3,55. Estas semanas, cuando hablaba del Santander, decía, bueno, todavía seguramente le empujarán más al alza hasta zonas de 3,55, BBV 5,15, todo eso. Muy bien. Pues cuando llegan a esas zonas, que están ya justo ahí,
punto los dos, lo normal es que se vayan ralentizando. Y pongan la atención porque a partir de ahí lo lógico también es que esas mismas entidades empiecen de algún modo a darnos noticias positivas de sí mismas de una manera masiva. Recuerden que el viernes explicábamos otro efecto más de cuando el sistema financiero quiere vender los títulos que ha hecho subir durante tiempo, que es el de sobreponderar los precios. Esa especie de expresiones tan rimbombantes que se utilizan históricamente en la bolsa son las que vamos a escuchar durante esas próximas semanas para que ustedes entren compradores con la esperanza de incorporarse a una subida que probablemente esté a punto de agotarse. Con lo cual, mucho cuidado, sobre todo en el caso de los dos grandes bancos. Bitcoin. Durante estas semanas he venido explicando varios de los factores que hacen que el Bitcoin no pueda ser un factor de reserva, o sea, una reserva de valor, o por qué no puede ser una moneda. Es decir, hay diferentes características inherentes al Bitcoin que le impiden ser eso. Y entre todos estos comentarios, en varias ocasiones hemos citado a Elon Musk. Aquí hay que tener mucho cuidado con lo que nosotros interpretamos cada vez que escuchamos no solamente a Elon Musk, sino cualquier otro individuo implicado en criptodivisas o incluso en valores de bolsa. Cuando las personas que están especulando con criptodivisas de algún modo se plantean acercarse a la bolsa, tienen la sensación de que la bolsa es un mundo demasiado complejo y que, bueno, ellos se encuentran cómodos en las criptodivisas. Bueno, pues mucho cuidado hay quienes estéis en las criptodivisas, porque los mismos factores que están influyendo en las criptodivisas son los que influyen en la bolsa y al revés. Eso significa que tenéis que estar también muy pendientes de cómo se manipula en la bolsa para comprender cómo se hace en las criptodivisas. Elon Musk en el pasado demostraba cómo él engañaba a las personas que están comprando y vendiendo su valor, Tesla, dándoles una sensación negativa de la compañía cuando la intención real del valor era la de subir, para que esos especuladores vendieran sus títulos, él poder comprarlos y aprovechar la subida que tenían preparada previamente. Con las caídas, otro tanto de lo mismo. Tuvo denuncias ante la SEC porque un día, cuando necesitaba él vender títulos, no se le ocurre otra cosa decir que iba a opar la compañía y la iba a sacar de bolsa. Claro, la idea de Elon Musk era que todo el mundo comprara, él estaba vendiendo y obviamente el título a partir de ahí recorta. Pero hubo un especulador en el lado corto que le denunció ante la SEC. Y la SEC le sancionó retirándole de la presidencia nómina de la compañía, bueno, todo ese tipo de cosas cosméticas que se hacen, pero que de algún modo suponen un toque de atención. En las criptodivisas yo expliqué en su momento que Elon Musk podía hacer lo que quisiera. Y lo que quisiera no solamente es decir lo que quiera porque no le van a sancionar. Lo que quiera es mentir a la hora de actuar en cuanto a cuál es su posición real sobre el Bitcoin. Durante estas semanas, cuando se decía, hombre, Tesla ya no va a aceptar Bitcoins como pago de sus coches, pero no va a vender los que tiene. Claro, ya parecía como que todos los seguidores o especuladores del Bitcoin en el lado alcista se tranquilizaban y decían, bueno, no los vende. Significa que confía en el Bitcoin, pero que no va a transaccionar con él y con sus coches. Ya. Pero el hecho de que Tesla tenga Bitcoins no significa que él esté perdiendo si el Bitcoin cae. Hemos conocido ya incluso en la bolsa española como títulos que claramente iban a caer y de los que yo a ustedes les he pronosticado que iban a caer. ¿Y por qué? En esas propias compañías, los dueños de la compañía contrataban productos financieros que cubrían la caída del título en bolsa. Tipo de seguros, swap, que se contratan sobre todo en Estados Unidos, que si el valor cae, en cierto modo se ha producido una cobertura, con lo cual tú no pierdes. Sin embargo, quien no tenga ese seguro sí pierde, que son la mayoría de los pequeños inversores. Bueno, pues sepan ustedes que en el mercado, sobre todo de futuros, se negocia una gran cantidad de títulos de contrato de Bitcoin. Eso lo que significa es que tanto Elon Musk como cualquier otro magnate o cualquier otro granuja bursátil puede decirles a ustedes que efectivamente con Tesla tiene una posición abierta, mientras esa posición está cubierta, cosa que quien le escucha no imagina que sucede. Es decir, que probablemente la caída del Bitcoin que se ha producido durante estas semanas, en realidad al señor Elon Musk, por mucho que diga que mantiene sus Bitcoin, no le ha producido absolutamente ningún perjuicio. De hecho, lo más probable es que él, incluso antes de hablar negativamente de la contaminación del Bitcoin, hubiera abierto corto en contratos o en derivados referenciados al Bitcoin para ganar con esa caída. Y hasta tal punto es la especulación que este hombre está llevando a cabo que yo este fin de semana tuiteaba una noticia que aparece en la página CNN en español, en la edición en español de CNN, en la que decía ya
recuerdan que hace 2 semanas se dice que tumbó el Bitcoin diciendo que iba a dejar de vender coches a cambio de Bitcoins. Bueno, pues atentos, porque esta noticia, que es del 25 de mayo de la semana pasada, dice: el CEO de Tesla y SpaceX tuiteó el lunes por la noche que habló con los mineros del Bitcoin en América del Norte y que se comprometieron a publicar el uso renovable actual y planificado. Es decir, que una vez que ya hemos tirado al Bitcoin y lo hemos hecho con la excusa de que contamina mucho, compramos, cerramos los cortos y compramos contratos y acto seguido damos la noticia contraria. Bueno, ya el Bitcoin no es tan malo, porque fíjense ustedes qué noticia más ridícula, ¿eh? El señor Elon Musk ha hablado con no sé quién que está mirando y le dicen: Elon, no te preocupes, que no, que vamos a utilizar energías renovables. Y Elon Musk sale y te lo cuenta. Y te dice: hombre, ahora podemos confiar un poco más en el Bitcoin, que me han prometido, te lo juro por Arturo, que no van a minar Bitcoins con carbón. Vean ustedes lo ridículo de todo esto, pero entiendan que es exactamente lo mismo que vivimos en bolsa con títulos como PharmaMar, lo hemos vivido en el pasado con OHL, lo vivimos en su día con D.A. Friedman y cualquier otro activo de bolsa. Lo importante es entender que los engaños están a la orden del día en todo aquello que significa dinero inmediato. Y las criptodivisas son especulación pura y dura, es decir, dinero inmediato. A todos los que andáis con criptodivisas, seguidnos todos los lunes y todos los viernes con Luis Vicente, porque lo mismo que comentamos sobre acciones es lo que se produce en las criptodivisas. Otra cosa más sobre el Bitcoin. Cuando se está hablando de la falta de reserva de valor, yo explicaba el viernes que ese es el criterio que han introducido los gestores de bonos históricos en Estados Unidos, que al no poder obtener rentabilidad por el dinero sin riesgo, es decir, compraban bonos a un tipo de interés razonable y salvaban a sus clientes de la pérdida de valor del dinero, ahora ya no pueden porque esos bonos han bajado en su rentabilidad, consideran que el Bitcoin sí es una reserva de valor. Yo les he explicado a ustedes, digo, no es así. Ellos, como vienen, entre comillas, rebotados de la gestión de bonos, de algún modo quieren apoyarse en algo que a ellos les dé la esperanza de que va a servir como reserva de valor que ya no tienen en los bonos. Bueno, pues atentos a algo muy importante. Los mismos bancos que se han beneficiado históricamente de la baja de valor del dinero, es decir, de la emisión masiva de moneda, es decir, de coger el dinero y los de la Reserva Federal e inyectarlo al mercado de manera directa, esos mismos bancos, los Goldman Sachs, JP Morgan, son los que hicieron cotizar oficialmente el Bitcoin. Es decir, que ellos mismos, que en teoría no estarían beneficiados de que el Bitcoin cotizara, son los que lo han hecho cotizar. Luego, el Bitcoin a día de hoy es un producto meramente especulativo. Si los mismos bancos beneficiados de la estafa de la emisión de moneda americana son los que en teoría hacen cotizar la alternativa, que es en teoría el Bitcoin, es porque el Bitcoin saben perfectamente que no es ninguna alternativa. Con lo cual, ese argumento también descártenlo, porque también es imposible que eso se produzca. Es decir, que el Bitcoin pueda sustituir al dólar en reserva de valor. A ver, si le parece, vamos a ir con dudas de oyentes. Vamos a comenzar primero con un correo electrónico esta tarde y vamos a comenzar analizando a Eni en el mercado italiano, porque nos escribe Javier y nos pregunta por esta compañía para entrar. Vale, es uno de los valores que ha estado especialmente tranquilo, de los que traíamos justo cuando hablábamos de resucitar al mercado. A ver si lo encuentro, vamos a ver, 8 Eni, aquí tiene que estar, vamos a ver, aquí lo tengo. Y bueno, es un valor que está bien, está muy lento durante las últimas semanas, llevamos ya un par de meses con este precio tremendamente lateral. Lo importante es tener en cuenta sobre todo la zona por debajo, la zona de los 9,75 como stop y el objetivo alcista que le dábamos en su día, incluso un poquito más. El primer objetivo alcista, zonas de 11,10, 11,20. Cotiza ahora mismo en 10,05. Está bien, Eni. Vamos a ir con una nota de audio de uno de nuestros oyentes, a ver por qué compañía nos pregunta. Vamos a escucharle. Buenas tardes, Alberto Iturralde y compañía. Vamos a ver, mi pregunta es sobre dos valores. ¿Cómo ve continuar en Nicolás Correa? Cotiza en el mercado continuo. Las tengo con plusvalías, con bastantes plusvalías y bueno, no sé qué recorrido le ve, cómo ve el valor. Es un valor, sí es cierto que tiene muy poco volumen habitualmente y bueno, no sé qué hacer. Y el otro es Peabody Energy. Esta cotiza en el NYSE,
El ticker es B de Barcelona, T de Tarragona, U. También las tengo con plusvalías. Entré a primeros de año y, bueno, no ha ido mal. Pasa que, bueno, estos valores son un poco inestables. ¿Cómo los ve para seguir? Muchísimas gracias y un abrazo muy fuerte a todos. Nada, gracias a Vamos a comenzar, si le parece, por el valor español, por Nicolás Correa, que, por cierto, ya ha sido de los mejores en el mercado continuo. Ha subido un 4,62% y ha cerrado a 5,44 euros. Nuestro oyente lo tiene con plusvalías, nos dice, pero no sabe qué hacer. Vale. Cuando nos planteamos qué hacer con un precio, tenemos que mirar siempre al pasado, siempre. Porque los valores nos han demostrado a lo largo de la historia que tienden a repetir sus gestos. Y los gestos de Nicolás Correa, sobre todo ahora, son tremendamente descriptivos. Digo ahora en la zona en la que cotiza. Porque en 2 ocasiones, además, con mucha fuerza, ha frenado su vida en niveles de 6,40, 6,50. Además, en 2 ocasiones, fíjate, el año 99 una de ellas y en el año 2008 la segunda. Y además, alguien podría decir, pero bueno, igual esta vez lo rompe al alza. Vale, es posible que lo rompa al alza. Está ahora mismo en 5,44 y tiene muy buena pinta. Tiene pinta de llegar a esa zona 6 y tú en esa zona 6 probablemente la vas a ver no mucho tardar, vas a poder vender fenomenal. Pero si alguien se plantea si el valor tiene que romper al alza, debe tener cuidado con un detalle. Cuando miramos los techos, corremos el riesgo de solamente ver el techo. Yo veo los máximos, digo, pues muy bien, sí, efectivamente, está en esa zona 6,80, bien, se ve sencillo. Sin embargo, hay que mirar a la hora de ver qué puede hacer ahora, si romperlo o no, cómo actuó antes de llegar al techo en esas 2 ocasiones anteriores. Si lo que ha hecho ahora se ha visto ya antes, es decir, si antes de atacar los máximos está ahora mismo realizando un movimiento que ya hizo en el pasado y que me pueda dar pistas. Y la verdad es que sí. Es decir, nada más abrir el gráfico se ve. Y es que, si se fijan, después de haber marcado un suelo, realizar una subida durante años, hablo de que el último suelo es del año 2012, sube hasta el año 2020, que tiene el problema del coronavirus, recorta con fuerza con aquello del coronavirus y ahora está volviendo a máximos previos al coronavirus, 5,44, si se fijan, ese movimiento de recorte se produce con una especie de movimiento lateral muy amplio, que sería una especie, no es un triángulo expansivo, pero para simplificar lo vamos a intentar dibujar para que se vea. Una cosa así, como una especie de triángulo expansivo en el que ustedes verán que efectivamente el valor es una especie de máximos relevantes crecientes y por abajo una especie de soporte horizontal. Bueno, pues voy a borrar este. No lo voy a borrar. Vamos a borrar la línea de abajo. Y van a ver ahora por qué no lo borro. Y fíjense cómo en el pasado también, a la hora de realizar o llegar a zonas de techo, realiza una figura muy similar. ¿Ven cómo los gestos, los valores se repiten? Y no hace falta ni siquiera dedicarle demasiado tiempo. Tiene también una figura de triángulo expansivo, frena en el soporte y ataca máximos, pero esos máximos no se rompen, son los mismos que con anterioridad. Luego, si ahora estamos volviendo a ver una figura muy parecida de triángulo expansivo, lo normal es que efectivamente vuelva a atacar esos máximos, pero que si tú tienes este valor comprado desde hace tiempo, es un valor de los que cuando se tiene en cartera se tiene desde hace tiempo, te salga más a cuenta salir en zonas de 6,50, 6,80 y si efectivamente finalmente rompe esos máximos históricos, volver a entrar. El otro valor del que nos hablas, vale, es uno de esos precios en los que yo digo que no hay que estar, porque su tendencia de fondo es clarísimamente bajista. Además, se ve como Peabody Energy viene cayendo desde zonas de 47,80 pues hasta niveles ni más ni menos que 0,80 euros, justo en el año 2020. La caída es desde el año desde el año 2018 al 2020 cae de 47,80 a 0,80. Este es un valor súper bajista, pero por esa grandísima sobreventa, lo más normal es que pueda tener rebotes. Ahora bien, estamos en lo de siempre. Todos estos valores son una lotería. De hecho, fíjate como a la hora de rebotar, además lo ha hecho hasta donde debe, esos máximos que ha marcado durante estas últimas semanas se corresponden con un mínimo en la caída muy relevante y, hombre, vale, sí, los mínimos, eso que se suele decir, ¿no? De mínimos crecientes, estás en un valor que es un tío vivo. Yo no estaría. Siguiente consulta. Vamos a escuchar a otro de nuestros oyentes que nos dejaba hace un rato esta duda. Buenas tardes, soy Enrique desde Madrid. Te quería preguntar, Banco Santander y Banco Sabadell. Me puse corto la semana pasada, el viernes. Si me podrías dar stop de pérdidas y de beneficios para ambos. Gracias.
Bueno, del Santander antes nos ha dado niveles importantes. Ya, Alberto, pero hay un sí. dato importante, porque hay muchos oyentes que quizás, habiendo visto que técnicamente los bancos llegan a zonas de resistencia, tanto en Santander, Sabadell, BBV, abren cortos. Fíjense, hay una expresión, yo estos días la volví a leer, pero no me acuerdo de quién la dice, de un especulador americano famoso, un gestor, decía que el mercado se puede mantener en modo irracional más de lo que tú te puedes mantener solvente. Y es cierto. Es decir, tú puedes apostar en contra de un movimiento sabiendo claramente que ese movimiento se va a restar. Yo tengo claro que la banca, por ejemplo, el Banco Santander, de nuestro oyente, que está en 3,42, dentro de un tiempo va a cotizar muy por debajo. Lo mismo que cuando teníamos la crisis del coronavirus, yo les explicaba a ustedes, digo, ojo, estos precios que estamos viendo ahora dentro de un tiempo van a ser muy superiores. Allá cada cual, quien quiera ahorrar en bolsa, debería, creo yo, que es buena idea entrar. Bueno, pues ahora sucede lo mismo al revés. Probablemente lo que estamos viviendo ahora sean precios que en un tiempo sean muy inferiores. Pero antes no sabemos hasta dónde pueden llegar. Luego, unos cortos, bajo mi punto de vista, son prematuros. Hay que dejar, lo digo, me estoy entreteniendo con esto porque esto hay muchos oyentes con lógica que se lo están planteando. Es normal, pero fíjense, no hace falta enganchar una posición bajista en el mejor precio. Es decir, yo abro cortos aquí, a partir de aquí el valor cae y bueno, yo, Hollywood total. No, con que tú esperes a un giro a la baja, esperes unos días en los que veas claramente, días o semanas, en los que veas claramente que hay una intención por parte del sistema financiero de que tú compres banca española, ya sabes, ¿no? Test de estrés maravillosos, los bancos españoles son los más solventes del mundo, si abres una cuenta, pues te salen unas orejas nuevas, es decir, cosas estas que te intentan vender desde la banca para que compres sus acciones. Bueno, pues cuando eso suceda y veamos que la banca ha dejado de subir y comienza a caer, se pueden abrir cortos. Y hay que tener mucho cuidado mientras tanto, porque no sabemos si quieren alargar o estirar mucho más el movimiento alcista de lo que ya lo han hecho. Así es que yo ya de entrada, para todo el mundo que se esté planteando cortos, yo no estaría cortos. Dicho esto, los niveles en el caso del Santander son muy claros. El objetivo alcista de tus cortos, bajista de tus cortos, puede estar en 3,26 y el stop en zonas de 3,58. A la hora de hablar del Sabadell, pues Sí. sucede otro tanto de lo mismo. Es decir, está por ahora desatado. Seguramente frenará las subidas y caerá. Pero puede tener margen de subida. Imagínate que está en 0,62. Pues hombre, si no han conseguido vender muchos títulos desde dentro, que ya vimos la semana anterior cómo estaban locos por venderte Sabadell por todas partes, que si resultados, que si junta accionista, todas esas historias que se organizan para conseguir que la gente compre títulos y aparecer en los medios financieros, bueno, pues si no lo han conseguido, todavía podrían alargar más la subida, hasta 0,75. Con lo cual, ojo, está bien, es lógico lo que planteas, cortos en los bancos, pero si tú no tienes mucho músculo financiero y no puedes aguantar mucho movimiento en tu contra, yo creo que es prematuro. Siguiente mensaje, vamos a resolver, por ejemplo, lo que nos plantea por correo electrónico otro de nuestros oyentes, pregunta por Salesforce en Nueva York, CRM, el ticker, y por la alemana SAP. Ambas para entrar, nos dice, para entrar ahora, Alberto. A ver dónde me he dejado los bancos. Vale, aquí está. Salesforce. Mira, es un valor muy difícil, porque mira, de entrada, hoy parece ser el día de un tipo de figura que se repite también en este gráfico. Esto no está preparado. O sea, fíjense cómo efectivamente el gráfico que traemos ahora tiene una estructura muy similar a la de Nicolás Correa. Esto me ha pasado en alguna ocasión con estructuras súper extrañas. Ahí lo tienen. Es decir, otra especie de movimiento a modo expansivo, con el suelo a modo de soporte horizontal. Es terrible que una estructura que no vamos a ver probablemente un año aparezca 2 veces en un consultorio. Bueno, pues esto que se está viendo aquí, lo que te está queriendo decir es que el valor es súper difícil de especular con él. ¿Por qué? Porque en la caída que ha tenido Salesforce no ha llegado a una zona de soporte clave como fue la resistencia en su día en 194. Luego, no tienes un punto de apoyo en el que digas, bueno, lo lógico es que aquí ya suba. No, te ha venido haciendo una especie de zigzag. Bueno, sí, los últimos mínimos han sido superiores a los anteriores, pero estamos hablando de un valor que en toda esta zona, ¿dónde le colocas el cascabel? Es muy difícil operar con esto. Yo no estaría precisamente por eso. Y en SAP, que sería para entrar también, nos preguntaba este oyente, a 113,52 euros, ha terminado hoy, ha recortado un 1,39%. No, por una razón.
A ver, mira, a la hora de entrar en un precio tiene que haber una razón clara. Según hemos tenido las subidas durante estos meses, podíamos decir, bueno, a la banca todavía le queda, o a tal sector todavía le queda, mira, fíjate, cuando la banca se ha adelantado y los seguros se han quedado atrás, lo normal es que reboten los seguros o las inmobiliarias. Y Merlin y Mapfre ya han hecho un movimiento alcista. Hombre, ¿que te quieres poner bajista? Pues Farmamar, es decir, vas viendo que todo tiene algo, ¿vale? Ahora no hay nada en SAP, pero nada, ¿eh? Que a ti te dé más indicios de ir hacia un lado a otro, no estaría. Pues hacemos una pequeña pausa, si le parece, Alberto, y enseguida retomamos el consultorio de bolsa aquí en Mercado Abierto en Capital Radio en unos instantes y continuamos dando respuesta a todas las dudas que nos están planteando nuestros oyentes. No se vayan.